Empezando con lo que son las malformaciones congénitas, tenemos a la genesis renal, que es una malformación genética que se caracteriza por la ausencia de uno o ambos riñones en el nacimiento, es decir, de manera unilateral o bilateral. Esta última es muy poco frecuente y no es compatible con la vida. Sin embargo, la unilateral es más frecuente de lo que se cree y se da aproximadamente en uno de cada 1000 nacidos. Luego tenemos a la hipoplasia renal, que es una disminución congénita del tamaño del riñón asociada a un número reducido de nefronas. Esta representa el 8% de las causas de insuficiencia renal crónica terminal en el niño y existen tres variedades: el riñón enano o en miniatura, la oligomeganofronía y la hipoplasia renal segmentaria. Por otro lado, tenemos el riñón ectópico, que es un riñón ubicado por debajo, por encima o al lado opuesto de la posición normal del riñón en la vía urinaria. Generalmente no causa ningún síntoma ni problemas de salud y muy pocas personas descubren que tienen esta afección. Para terminar con estas malformaciones congénitas tenemos el riñón en herradura. Es un trastorno en el que los dos riñones se funcionan como uno en su extremo inferior, lo que le da una forma de U como una herradura. Puede ocurrir solo o con otro trastorno comúnmente genético llamado síndrome de Turner o trisomía del par 18 u otras anomalías. Siguiendo con las enfermedades con afectación vascular, tenemos a la nefroesclerosis benigna. Se define como una patología renal asociada a la esclerosis de las arteriolas renales u otras arterias de pequeño calibre. El efecto resultante es la isquemia focal del parénquima alimentado por los vasos con pared engrosada y la estenosis consecuente de su luz. Macroscópicamente, los riñones serán normales o de tamaño reducido. La superficie muestra una granularidad fina que tiene un aspecto de cuero áspero. Microscópicamente tenemos arteriosclerosis hialina con estrechamiento de la luz por engrosamiento y hialinización de las paredes. También cicatrices subcapsulares con glomérulo esclerótico y pérdida tubular. También se observa hiperplasia fibroelástica en arterias intralobulares y asiformes, junto con atrofia isquémica. En lo que es su patogenia, tenemos que las lesiones arteriales involucran dos procesos: el engrosamiento de la media e íntima en respuesta a cambios hemodinámicos, envejecimiento o factores genéticos, y el depósito de hialino en las arteriolas causado por la extravasación de proteínas plasmáticas a través del endotelio dañado y el aumento en el depósito de matriz de membrana basal. Clínicamente hay hipertensión leve o moderada, proteinuria leve, disminución progresiva de la función renal. Se define como la forma de nefropatía asociada a hipertensión maligna o a fase acelerada de la hipertensión. Este patrón es tan llamativo y puede aparecer en sujetos previamente normotensos, pero a menudo se superpone a una hipertensión esencial benigna preexistente. Macroscópicamente, el tamaño del riñón varía según la duración e intensidad de la hipertensión. Puede aparecer pequeñas hemorragias petequiales en la superficie cortical por la rotura de arteriolas o capilares glomerulares, lo que le da al riñón un aspecto característico de picaduras de pulga. Microscópicamente, las dos alteraciones histológicas principales van a ser necrosis fibrinoide de las arteriolas, que aparece como un cambio granular eosinofílico en la pared del vaso, que a veces está acompañado de infiltrado inflamatorio y trombosis glomerular, y la otra que es el engrosamiento de la íntima en arterias y arteriolas interlobulares con proliferación concéntrica de células musculares lisas y colágeno, conocido como lesión en capas de cebolla. En su patogenia se desconoce la causa del peor pronóstico en pacientes hipertensos, pero se sugiere que el daño inicial es un tipo de daño vascular en los riñones, posiblemente resultado de una hipertensión benigna crónica o de lesiones agudas causadas por arteritis, coagulopatía u otros trastornos. Esto conduce a un aumento de la permeabilidad de los pequeños vasos al fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas, así como una lesión endotelial, muerte focal de las células de la pared vascular y depósito de plaquetas, lo que resulta en necrosis fibrinoide con arteriola y pequeña arteria, inflamación de la íntima vascular y trombosis intravascular. Clínicamente, la hipertensión severa o acelerada se manifiesta con un síndrome de hipertensión maligna que incluye síntomas como cefalea intensa, visión borrosa, confusión, convulsiones y encefalopatía hipertensiva. Primeramente tenemos a la hidronefrosis, que se define como una dilatación de la pelvis renal y de los cálices asociados a lo que es la atrofia progresiva del riñón debido a la obstrucción de la salida de la orina. Macroscópicamente, la obstrucción urinaria es brusca y completa y reduce lo que es la filtración glomerular, causando dilatación de la pelvis y de los cálices y posiblemente atrofiando el parénquima renal. En obstrucciones subtotal o intermitente, la filtración se mantiene, pero persiste lo que es la dilatación. La afectación inicial puede ser en la vejiga o uréter y el riñón puede aumentar de tamaño con el tiempo.
También hay una dilatación de la pelvis y de los cálices y una amputación de los vértices de las pirámides. Y en casos avanzados, el riñón puede transformarse en una estructura quística grande. Microscópicamente se observa una inflamación intersticial significativa. En etapas iniciales los glomérulos suelen estar menos afectados, aunque pueden desarrollar fibrosis glomerular con obstrucciones prolongadas. En casos crónicos se presenta atrofia tubular cortical acompañada de fibrosis intersticial. En cuanto a su patogenia, la hidronefrosis se origina por una obstrucción que impide el flujo de orina desde los riñones hacia la vejiga, localizada en cualquier parte del tracto urinario, siendo los cálculos renales una causa común. Esta obstrucción genera un aumento en la presión retrógrada de la pelvis y los cálices renales, comprimiendo el parénquima, el flujo renal y comprometiendo el flujo sanguíneo, lo que lleva a una isquemia progresiva. Además, la compresión disminuye lo que es la tasa de filtración glomerular, lo que produce una insuficiencia renal progresiva y la obstrucción prolongada va a provocar una fibrosis e inflamación. Clínicamente hay anuria en casos de obstrucción bilateral completa, distensión vesical y si la obstrucción está distal a la vejiga, hay poliuria en obstrucción bilateral incompleta debido a lo que son los defectos en la concentración tubular. La urolitiasis tenemos que se define como la formación de cálculos en el sistema urinario comúnmente en lo que son los riñones. Estos cálculos se producen por la sobresaturación de soluto en la orina, influyendo factores como el pH urinario y las infecciones bacterianas. Tenemos varios tipos de cálculos. Primeramente, los cálculos de oxalato cálcico, que están hechos de oxalato cálcico o mezcla de oxalato y fosfato cálcico. Macroscópicamente son pequeños, de 2 a 3 milímetros, con superficies lisas o dentadas. Microscópicamente están compuestos por una matriz de mucoproteínas en 2.5% de su peso que actúa como núcleo. En sus características clínicas, estos suelen causar cólico renal cuando pasan al uréter con dolor agudo irradiado en la ingle y hematuria. Su patogenia se basa en una sobresaturación del calcio en la orina con hipercalciuria frecuente sin hipercalemia, influenciada por un exceso de absorción intestinal o defectos en la reabsorción renal de calcio. Cálculos de fosfato amónico magnésico o estruvita, que están hechos de fosfato amónico magnésico. Macroscópicamente pueden formar grandes estructuras ramificadas, que son cálculos en astas de ciervo, que crean un molde del sistema de cálices renales. Microscópicamente se van a presentar con núcleos de mucoproteínas y depósitos de sales de estruvita. En sus características clínicas, estos están asociados a infecciones urinarias crónicas, pueden obstruir el sistema urinario y causar infecciones recurrentes. En su patogenia, estos están causados por infecciones bacterianas como los proteus, que dividen la urea y generan un ambiente alcalino que favorece la formación de estos cálculos. Los cálculos de ácido úrico o cistina, que precisamente están hechos de ácido úrico o cistina. Morfológicamente, en su macroscopía suelen ser lisos y de menor tamaño y pueden aparecer en varios puntos del sistema urinario. En su morfología microscópica tienen un núcleo de mucoproteínas con cristales de ácido úrico o depósitos de cistina. En sus características clínicas hay dolor por cólico renal, hay hematuria. En su patogenia tenemos que estos están causados por hiperuremia, que es gota, o condiciones con alto recambio celular como en las leucemias, aunque muchos pacientes presentan solo una tendencia a excretar orina ácida sin hiperuremia. Primeramente lo que es el cáncer de células claras, que tenemos que en sus factores de riesgo el principal es la enfermedad de von Hippel-Lindau o VHL, que es un trastorno autosómico dominante que causa múltiples neoplasias, incluyendo los quistes renales y los carcinomas bilaterales. También tenemos mutaciones que afectan a lo que es la metilación de histonas, que también pueden contribuir. En su morfología macroscópica tenemos que son masas esféricas que suelen aparecer en los polos del riñón con un tejido brillante amarillo o blanco grisáceo, áreas de necrosis isquémica y también márgenes bien definidos dentro de la cápsula renal. En su morfología microscópica, el patrón de crecimiento varía de sólido a trabecular o tubular. Tienen células tumorales, redondeadas o poligonales y un citoplasma claro o granular que contiene glucógeno y lípidos. En sus características clínicas, los tumores se asocian a lo que es la enfermedad de VHL, que causa quistes renales y múltiples carcinomas. La ausencia de la proteína VHL provoca acumulación de factores hipóxicos y aumento del factor de crecimiento endotelial. Tenemos el carcinoma uroterial de la pelvis renal, en donde sus factores de riesgo vamos a tener el tabaquismo, que es el factor de riesgo más importante, también la exposición a sustancias químicas como aminas aromáticas en la industria del caucho, por ejemplo, la exposición a analgésicos como la fenacetina y otros agentes. Macroscópicamente son lesiones papilares o planas que pueden ser multifocales, tienen un aspecto exofilítico o infiltrativo con tendencia a obstruir el tracto urinario superior. Pueden haber áreas de hemorragia y también áreas de necrosis.
Microscópicamente, el tumor está compuesto por células uroteliales de aspecto maligno que pueden formar estructuras papilares con ejes fibrovasculares centrales o tener un patrón más sólido. En sus características clínicas hay hematuria, que es el síntoma más común y a menudo es macroscópico e indoloro. Hay dolor lumbar, especialmente en fases avanzadas o cuando hay una obstrucción del sistema urinario. Y también hay una obstrucción urinaria que puede presentarse como una consecuencia de la masa tumoral que bloquea la pelvis renal